Bueno, estamos aquí en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con un invitado especial en el marco de esta feria del libro tan esperada después de tantos años de no concretarse. Y tenemos a este invitado especial, Eduardo Bolovelsky, que además debo decir que es un amigo que ya estuvo en Tierra del Fuego, estuvo en Río Grande, estuvo en Ushuaia, años A, siempre vinculado con la escritura, con la ciencia, con la historia. Y bueno, hoy lo invitamos para que nos cuente un poco su producción escrita, su fascinación, voy a decir, su fascinación por temáticas que tienen que ver con las exploraciones, los viajes y sobre todo aquí cerquita, en la Antártida. Hoy vamos a hablar incluso de uno de estos viajes eh, que él describe en uno de sus textos, y yo voy a arrancar con esta muy simple presentación que cuento de Eduardo. La verdad que tiene un currículum amplísimo y siempre está activo y siempre está trabajando y generando propuestas, ideas y coordinando producciones y revistas, y no me quiero olvidar de Nautilus, que Nautilus es realmente un material que todavía, por suerte, circula muchísimo en las instituciones educativas, fantástica, recomendable. Pero quiero empezar leyendo un fragmento y después le pasamos la palabra a Eduardo. Bueno, es un anuncio, ¿no? Un anuncio de Shackleton convocando a voluntarios para formar su tripulación. Y dice así: se buscan hombres para un viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de absoluta oscuridad, peligro constante. No hay seguridad de volver con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. Wow. Bueno, claro, uno hubiese pensado que no se inscribía nadie, o muy pocos, y lo cierto es que tuvo 5.000 aspirantes, ¿sí? Así que es mucho, y la pregunta es si es una forma de locura o de desprecio por la vida, y la respuesta es al revés. La vida tiene valor en un juego dialéctico entre la certidumbre y la incertidumbre. No, la incertidumbre total nos genera angustia y la certidumbre total también, ¿sí? Y cada uno es buscar ese camino. Y los exploradores siempre han buscado ese camino. Muchos exploradores, no todos, pero muchos, eran personas, digamos, exploradores modernos, porque hay exploradores de la antigüedad, etc. Muchos tenían vidas acomodadas, y la pregunta era ¿por qué arriesgarse, ¿sí?, frente a la vida acomodada? Bueno, porque la vida tiene valor si no es cómoda. La vida tiene que ser interesante. Lo digo a propósito porque uno de los valores que se promueve hoy es la comodidad. O sea, tengo que tener una vida cómoda y confortable porque esa es la vida deseada. Bueno, no sé si es la vida deseada, es la vida que nos dicen que debe ser deseada, que no es lo mismo que sea una vida deseada y valiosa. Así que vamos a recuperar esta idea de los exploradores nos dicen algo en estos momentos donde se propone que tal deseo debe cumplirse rápido, que tal deseo debe cumplirse pero con el esfuerzo de otro, no con el mío, ¿sí?, etcétera, etcétera. Lo podemos ver en el famoso tema de te lo traigo ya, ¿no? Bueno, listo, o sea, que es muy interesante, ¿no? Esa idea de que no puedo esperar y además lo tiene que traer rápido otro, ¿sí? Así que hay una lección ahí muy interesante para aprender, ¿no? De esta búsqueda de ir hacia un lugar incierto, a sabiendas de que podría tener éxito, No. y que lo más probable es que no. Lo más probable es que no, ¿no? Y acá contamos la historia de Shackleton, que en realidad es
un fracaso que se reconvierte en éxito en el sentido del regreso, de la búsqueda o el intento del regreso, porque el objetivo que se habían propuesto no se pudo lograr. Y no solo no se pudo lograr, sino hubo que superar situaciones muy complejas. Pero el año que 17 viene, días, 17 días pasaron los hombres ahí como no, esperando algo. más. En realidad, esos 17 días viajaron en el buque, Ajá. en el bote. Pero eso desde que el barco queda atrapado, pasan 10 meses sobre el barco y después pasan otra cantidad de meses tratando de llegar al elefante. Después se hace el viaje, ese viaje casi imposible, en un bote, ¿sí? de 6,7 metros, que ese viaje dura 17 días. El viaje entre la isla Elefante y las Georgias. ¿Sí? Ese viaje, un viaje imposible, porque es a 25 grados bajo cero, 6 personas en un En un botecito, ¿no? botecito, sin Sí, es, tecnología, sin ropa esa, preparada, sin... bueno, y aparte que te desviabas apenas un grado y no llegabas a las Georgias. Listo, era perderse en el mar. ¿Sí? Así que es muy interesante. Siempre eso de hago lo imposible. El año que viene se cumplen 500 años de la llegada del Cano, ¿sí? A España, o sea, la primera vuelta al mundo. Recordemos que salieron más de 250 personas y llegaron 18, creo, marineros famélicos comiéndose el cuero de los mástiles, ¿no? Es interesante porque el viaje de Magallanes, más allá de las... porque acá siempre tenemos que salir de este maniqueísmo de decir los españoles, Colón, Colón es muchas cosas. Por un lado, sí, es alguien que yo lo puedo asociar a la conquista, pero también es un navegante, explorador, es muchas cosas. Tenemos que aprender a convivir con todas esas posibilidades, ¿no? Entonces, Magallanes Es sí, como leer el mundo desde distintas perspectivas, ¿no? Porque sí, si sí, nos porque quedamos desde un solo lugar, claro. si no lo empobrecemos todo, ¿sí? O sea, tratamos de resolver las ambigüedades, las ambivalencias, que son inevitables en la vida, ¿no? Tipo, ¿viste? En las redes sociales vos decís, me gusta, no me gusta, ¿no? Bueno, pero la vida no funciona así de ninguna forma. Y cuando la reducimos así, la empobrecemos dramáticamente. Nosotros tenemos que poder aceptar las ambivalencias, ambigüedades. Y el viaje, sí, claro, por supuesto, el viaje de Magallanes era un viaje financiado por la Corona de Castilla, está claro, ¿sí? Ahora, el viaje en sí era un viaje a la nada. A la nada era más arriesgado que el de Colón, ¿eh? Colón tenía más claridad donde iba. Magallanes no tenía tanta claridad. Primero no sabía si encontraba el paso. Y cuando encontró el paso, no tenía ni idea de la extensión de ese océano, ni idea. ¿Sí? Así que es bastante impresionante y hay un relato que vale la pena leer de un gran escritor europeo, Stephen Zweig, ¿sí? Que tiene una biografía de Magallanes que es muy interesante. ¿Sí? Entonces, comento todo esto porque me parece que hay ahí en el explorador esa incertidumbre que nosotros parece, no, la vemos como algo negativo. Y vuelvo a insistir, la incertidumbre profunda, grande y absoluta nos es angustiante, pero la certidumbre también, ¿no? Y tendremos que aprender a caminar otro rumbo, ¿sí? Que en algún lugar los exploradores, sí, iban a un lugar de incertidumbre, pero no iban de cualquier forma. Se preparaban para el viaje. O sea, Shackleton logró sobrevivir, ¿por qué? Porque iba preparado para el viaje, ¿no? Entonces, yo escribí un Me relato para... imagino las charlas, digamos, el liderazgo, esta preparación que tiene que ver también con cómo sostener el ánimo, ¿no? De la gente, de la Bueno, tripulación. Eso debe haber sido terrible, tremendo, en por contexto. ejemplo, Porque no es bueno, lo mismo irse de ahí, expedición al Amazonas o al África que a la Antártida, porque es una cuestión extrema a ver, es complicado, porque mirá que el África tenía un montón de enfermedades también, a los claro. cuales los europeos
sabían cómo enfrentar, ¿no? Es un tema, y los exploradores del África es todo otro capítulo muy interesante y muy complicado, ¿sí? Voy a nombrar esto solo para aguijonear la curiosidad. Cuando en un momento se convoca a personas para ir a buscar a Livingstone, que estaba como desaparecido en el África Central. Quien lo encuentra es Stanley. Stanley después va a ser convocado, en parte, por Leopoldo II. Leopoldo II era dueño de lo que llamamos el Congo belga, y es uno de los lugares donde mayor brutalidad en todo el África se ejerce. Fíjense, a veces, entonces, no renegamos de estos vínculos complejos entre colonialismo, exploración, etc. Es un tema interesante por todas estas tensiones. Pero volvemos a Shackleton. Shackleton, claro, se prepara, y se prepara para un cierto liderazgo, ¿no? Que es muy interesante estudiar a Shackleton. Shackleton es un hombre de una claridad en el liderazgo notable, y toma decisiones que yo las rescaté en función, por ejemplo, de lo que vivimos este año y medio, 2 años, y que vamos a seguir viviendo, y que todavía está en debate, ¿no? Cuando Shackleton decide rescatar las fotografías, no podían llevar casi peso, ¿no? Pero sí rescatar las fotografías, y parte de las fotografías y el banjo, ¿no? Como dice, sin recuerdos, sin música, la música y los recuerdos son tan importantes como la comida, no son menos importantes, ¿no? Entonces, es interesante, ¿por qué? Bárbaro. Porque somos humanos, y si no podemos contar historias, no vamos a sobrevivir. Shackleton había estudiado el problema de la demencia, a la cual te puede llevar el mundo blanco y el aislamiento en el mundo blanco, ¿no? Eduardo, me hiciste pensar en algo que hemos conversado en otros momentos, ¿no? Seguramente cuando él elige esas fotografías, el banjo que vos nombrás, la música, un lenguaje universal, ¿no? Para el ser humano. En algún momento vos planteaste la cuestión de qué es lo esencial, Sí. ¿no? Que me parece que dado lo que nos pasó, donde se dijo esto es esencial, esto no es esencial, no importa, acordemos con A, B, C, no estamos discutiendo eso. Yo siempre dije que esa es una clasificación compleja y en algún lugar cruel, porque imagina que alguien, por empezar, podría definir qué es lo esencial y lo no esencial, categoría metafísica impactante, ¿no? Sobre la condición humana. Ujú. Y el dato interesante es, por ejemplo, yo tengo un relato de un compañero de filosofía que dice que tenía un recorte del diario mientras hacía el servicio militar, donde no los dejaban leer. Y él leía repetidas veces a escondidas el recorte para poder leer, ¿no? Era fundamental para él. Están los relatos que hace en el libro Frente al Límite de la vida de los prisioneros en los campos de concentración, que hace eh, Todorov sobre el esfuerzo por vivir experiencias estéticas, por ejemplo, ver una puesta de sol, que para ellos era un esfuerzo enorme, estaban famélicos, ¿no? Era un esfuerzo enorme ir, y además a veces había que desafiar la propia regla del campo, y las personas lo hacían, porque era fundamental, ya que decimos, esencial para vivir, eso que parece que a priori no, ver una puesta de sol, ¿no? Entonces, los relatos, Me hiciste la acordar búsqueda, que en muchos relatos de los presidiarios de la cárcel de Ushuaia está esta cuestión de tratar de ver el amanecer o la luz del sol. No todos podían hacerlo, dependía de qué ubicación tenían, de qué tipo de celda tenían, ¿no? Y justo cuando planteaste esto me recordé las historias que hay escritas sobre esa cuestión del encierro y la necesidad de la luz del sol o de ver un amanecer o la luna. Imagínate ver la luna en un pedacito de ventana que es apenas con barrotes, eh, y seguir pensando esto de lo esencial para la supervivencia, para bueno,
imagínense, por ejemplo, si nosotros no tuviésemos a quién contarle nuestra vida. Es el famoso tema de Robinson Crusoe, ¿no? No tengo a quién, si yo no tengo a quién contarle mi vida, no puedo vivir. Pues yo puedo estar solo y seguramente voy a imaginar a quién le cuento la vida, pero a alguien le cuento, ¿sí? Todas esas experiencias que no son la experiencia de la supervivencia biológica, animal, digamos, ¿no? Son fundamentales, es lo que los sostiene, es lo que le da valor, sentido a nuestras vidas, ¿sí? Entonces, por eso me parece muy interesante, porque todo el tema exploratorio, el explorador imagina también que alguien le va a contar esa aventura exploratoria, ¿sí? No la hace solo como un acto personal e individual. Si él tuviese que hacer ese acto personal e individual y no tuviese a quien contarlo, no lo podría realizar. Es, eh, me parece que ahí hay un Súper elemento interesante. que es muy interesante para pensar y reflexionar. De hecho, mira, yo hice un cuento para chicos, que se llama Hombres de Hielo, ¿no? Ujú. Para chicos de 7, 8 años, que de hecho tiene 2 rengloncitos por página, no más. Y a muchos le impactó porque es el relato del viaje de Amundsen, el Polo Sur, Ujú. ¿no? Es una carrera que tienen contra los ingleses a ver quién llega primero al Polo Sur. Y una de las virtudes que había tenido Amundsen era que a medida que avanzaba y mataba a los perros para comerlos a la vuelta. Y todos me dijeron, no puedes contarle esta historia a los chicos. Y yo pregunté, ¿por qué no? Mm. Dice, me parece que hay una ni siquiera podía ser una infravaloración. Me parece que hay un acto de crueldad con los chicos sobre su capacidad de pensamiento. Y yo me he enfrentado a mucha literatura infantil que parece como un tanto tonta, ¿no? Digo, tengo que hablar así, hay cosas que no digo, etc. Es falso, ¿no? Los chicos también, con sus perspectivas, con su mundo, con todo lo que tendrán que desarrollar, también enfrentan dolores, la muerte, etc. No es que está ausente en su mundo. Me hace acordar a una discusión que tuve en uno de los primeros libros que escribí sobre Paul Ehrlich, el experimento 606, que me dijeron, no podés poner un viejito, porque pusimos una foto, de una foto que es para mí fantástica, de él en su laboratorio, estamos, ¿no?, hablando de principios del siglo XX, los laboratorios eran muy simples comparado con un laboratorio Muy actual, artesanal, ¿no? claro. Claro, él con su pelo blanco, etcétera, y le hicimos sí, un dibujo, un humito en colores. Y los otros me dijeron, no puedes poner una foto de una persona mayor para un libro para chicos, porque se va a vender menos. Yo dije, punto uno, que se venda menos, dije yo. Y punto dos, no entiendo. Claro. Se supone que los chicos, por ejemplo, no tienen abuelos, no interactúan con cierta generación. Absolutamente. Bueno, esto, primer punto. De hecho, tuvimos otra discusión por el papel. Yo soy así, como un ferviente defensor del papel ahuesado, ¿no? Me gusta esa tonalidad, no muy blanca del papel. Que además creo que facilita la lectura porque el papel blanco tiene un contraste muy grande. Bueno, no podemos poner esta tonalidad que otra vez, que parece un libro avejentado, ¿no? Y yo en estas cosas no negocio. Bueno, no publiquemos el libro. Para mí es así, ¿eh? No se publica el Sí, libro, se lo sé, terminó. me consta, lo sé. Bueno, no se publica el libro, se terminó. Y el libro salió en papel ahuesado. Digo, no sé Claro. dónde salen estas teorías de que si parece viejo, es más, yo me acuerdo que a mí de chico me gustaba jugar con este tema de el pergamino viejo, Ujú. ¿no? Es más, digo, si yo escribo un libro tipo La isla del tesoro, está lindo hacerlo en un papel que semeje este otro mundo del pirata, que no es un mundo actual, está claro que no hay esa clase de piratas hoy, ¿sí? Entonces, es interesante jugar también con
que hoy sería más, hoy que existe el libro electrónico, hacer este acto en el papel tiene otro valor porque le otorga otro peso al objeto, ¿no? Al libro en papel. Porque alguna vez lo charlamos, yo no me opongo en absoluto al libro electrónico, etcétera. Digo, a veces a mí discutir si el libro electrónico es legítimo o no es legítimo, es como discutir si hay que hacer libros en pergamino o en papel. La verdad que no me parece que la discusión vaya por ahí. Digo, hay libros que en papel hoy tienen un valor distinto justamente porque existe el libro electrónico, ¿no? Entonces, yo hay ciertos libros que, mira, yo tengo un libro que se llama Frankenstein la criatura, al cual le tengo un cariño enorme, ¿no? Y tengo, lo puedo traer para que ¿Lo querés si quieren lo mostrar? vean, pero Mira, hacemos una ahí lo pequeña traigo. pausa. La versión, aquí tengo la versión pequeña, o sea, con la misma caja tengo Antes que una... muestres ese, permitime que yo, a ver si me deja la Ahí cámara. está, ese es Hombres de Hielo, No como sé si se tenés ve. que, depende, ahí se ve, ahí se ve el dibujo, pero no se ve el título. No se ve el título. Pero Espérate. ahí se vio, Lo- cuando te lo- lo pones acá al frente, se ahí ve. está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, Hombres de ahí se ve. hielo. Sobre este Libro es el que vos pequeñito, sí, planteabas, sí, ¿no? sí, sí. Y este es exacto, ese. Y este Quiero es más. ese es un libro que hicimos, porque había varios libros que hicimos para maestros, ¿sí? Donde bueno, yo he discutido mucho el problema de la narración en la enseñanza de la ciencia, porque parece que la narración atenta contra la objetividad, ¿no? Bueno, hay toda una discusión al respecto, ¿sí? Bueno, eso Ah, ese tiene un subtítulo que es como, fíjate que el subtítulo está como muy pensado, el subtítulo dice relatos, relatos eh, sobre el pasado de enfermedades presentes. Todo un o sea, no de visionario, no, enfermedad, no. claro, Todo no de una, enfermedad. no. Vamos a dejar a la gente con intriga, porque quiero decirles que estos libros están en todas las bibliotecas de las escuelas de todo el país. ¿Sí? En un momento el plan de lectura hizo una compra de este material, pero fíjense que el título, como bien dice Eduardo, Agua y Adobe, ¿sí? Relatos sobre el pasado de enfermedades presentes. No, no, No lo del dijimos presente, sino presentes, le pusimos, presente. Lo ¿viste? vamos a dejar picando porque está mortal ese subtítulo. Y otro, uno más, y ya te dejo que muestres el tuyo, los grandes números del ajedrez. Famoso Súper relato, interesante. ¿no? Muy, bueno. Este libro que se hizo, a ver, espera, porque el Ahí, fondo, ahí va, no sé querido. cómo sacar la Ahí difuminación está, del fondo. perfecto, Ahí. ahí va. Bueno, Ahí lo este vemos. libro, Sí, ¿no? Que es un libro que tiene, este libro está hecho a mano, o sea, la impresión no, pero el libro está cosido a mano, ¿sí? ¿No? Ensamblado todo a mano. Es un libro muy particular, la tapa, ¿no? Tendría que sacarle el efecto, esperen un poquitito, a ver dónde dice, querría sacarle el efecto, pero no sé dónde, porque creo que cada forma tiene sí. A ver, otra, hacemos así. bueno, ahí muestro el libro, acá está. Este libro que se llama, ve que ni siquiera tiene el título en la tapa, Nada. ¿no? Se llama Frankenstein no importa, porque el libro se hacía a pedido y se vendía, a pedido, ¿sí? De a uno se hacen, ¿no? No. Entonces, acá sí está, pero ven que tiene una tapa muy particular, porque esto pareciera ser la sobretapa, pero no lo es. Sí. Bueno, acá esta hojita negra, está muy lindo. Bueno, esta es la versión mini. Hay una versión, ¿no? Que tiene la misma caja, pero más grande, Y está dejándole más cosido a márgenes. mano, me decís vos. A mano, sí, sí, lo hicieron, Pero lo, esa es lo- la lo hicieron. cuestión, ¿no? La costura a mano que tiene que ver con Frankenstein, ¿no? Lo artesanal y la Bueno, fabricación bueno, y porque, súper interesante. de hecho, espera, voy a traer otro libro que les quiero mostrar. Dale. ¿Sí? ¿Ven? Aquí está. La misma Este editorial. libro, Sí. ¿no?
¿Se ve al revés el libro? No, está ¿Se ve en el perfecto. espejo? Ah, Sí. yo lo veo al revés. Listo. Ve, este libro también está hecho a mano, la tapa entelada, ¿no? ¿Ves? El libro hecho a mano. O sea, esta editorial le ha dado un lugar al libro como objeto, Wow. ¿no? Y este libro está hecho a mano, cosido, con su señalador, ¿no? Etcétera. Fíjense, mirá la factura que el libro tiene, ¿no? Bueno, digo, esta editorial, Mochuelo, publica de esta forma. O sea, de hecho, Frankenstein está gratuito en la página del Rojas. O sea, el que quiera lo puede leer electrónico gratuito. Y de hecho se hace de esta forma, ¿sí? Tiene algunos dibujos del ángel, aquí ven en la tapa, es muy claro, ¿no? Es Mary Shelley, ¿sí? Y el Frankenstein de Boris Karloff. Genial. Y entonces lo que la editorial decidió hacer es darle un lugar al libro, al libro en papel, Como dado que objeto existe el libro cultural. electrónico, como objeto cultural armado, donde además se le da cierto espíritu de época. O sea, este libro de Rafael Barrett es una persona del fin del siglo XIX, principio del XX, se le da un cierto espíritu de época, ¿no? Así que, bueno, me parece muy interesante para esta época y que anula la discusión del papel, el libro electrónico, etc. ¿no? Sí, O me sea, parece que también tiene que ver con esto que vos planteás. No subestimar la capacidad de cualquier tipo de lector, no solamente de los niños, que generalmente se cae en esta, ¿no? En subestimar las posibilidades de lectura de un objeto cultural como el libro en la literatura infantil, que yo siempre critico desde otra perspectiva, que es desde el aprendizaje de la lectura y de la escritura, cuando utilizan la imprenta mayúscula exclusivamente para los libros de literatura infantil. Y justo estamos discutiendo ese tema recién. claro, justamente, o sea, estamos subestimando cuando en realidad la letra de imprenta minúscula es la que nos da cognitivamente, visualmente, pistas para hacer una lectura mucho más comprensiva y fácil y nos libera de tener que descubrir los rasgos distintivos de una letra. Imprenta mayúscula es que toda una sola cosa, ¿no? En una sola línea. No, Entonces, pero aparte la mayúscula te permitía esa pausa y saber, digo, acá hay un punto, venía en la mayúscula y después continúa en la minúscula, tal y eso cual. desaparece. Exactamente. Para un adulto letrado, alfabetizado, leer un discurso de una sola hoja en letra de imprenta mayúscula sin haberlo leído antes es más difícil que hacerlo en Sí, minúscula. Hay que sí, hacer el ejercicio sí, nada más. Entonces digo, sí, sí, sí. subestimamos muchas veces las capacidades, las posibilidades de los más pequeños, cuando en realidad en esa etapa de los 3 a los 8 años, más o menos, que es la edad de oro de los niños, que aprenden 20, 30 palabras nuevas por día, es donde más vocabulario tenemos que tratar de brindarles. O sea, esto de ponerlo con la palabra más fácil porque no lo van a entender, no, ya a esta Bueno, altura, pero ¿no? esto es parte fíjate que nos lleva al principio de esta charla, a la idea del confort y la comodidad. Exacto. Ahí juegan dos cosas, el confort y la comodidad, y yo acá voy a tomar de nuevo la frase de Bauman, en su libro El arte de vivir, Sigmund Bauman, cuando él dice, ¿es la felicidad? ¿Es el confort? No, el sentido de la vida es el esfuerzo. Nosotros gozamos de cuando nos esforzamos por algo, nos vaya del todo bien o nos vaya más o menos o no nos vaya bien, porque no nos va siempre mal y no nos va siempre bien. ¿Sí? Entonces dice, es ese desafío el que le da sentido a las cosas. Justamente no es ese confort, pero estamos en un momento donde la medida de las cosas es, por ejemplo, la masividad. Y, y ser masivo tiene una trampa. Si yo escribo para ser masivo, entonces no escribo ni honestamente, ni genuinamente, ni escribo bien. Yo puedo ser masivo a posteriori, etc. ¿Sí? Pero si escribo para ser masivo es como preguntarle a todos, ¿Qué ¿de qué querés querría que les escuchar? diga? ¿Qué Entonces querés yo digo lo que escuchar? vos querés que te diga, listo. ¿No? Entonces soy masivo. Entonces, hay un problema allí con gran parte de la divulgación, con gran parte de la escritura,
Yo tuvimos que dar una charla sobre Bradbury y dije, ya no es necesario quemar libros, porque se publican muchos libros para que sean masivos, ¿sí? Con lo cual abundan un montón de libros irrelevantes desde el sentido, desde el momento en que esos libros no fueron trabajados, pensados, no se hicieron con esfuerzo, etc. Se hicieron para ser vendidos, ¿sí? Bueno, Eduardo, mira, Entonces, el tiempo es tirano y nosotros tenemos que ir cerrando. La verdad, como te lo digo siempre que tenemos este tipo de encuentros, por tu generosidad, primero gracias, siempre eternamente agradecida. Es un placer cada conversación con vos porque nos ayudás a mirar la literatura desde diversas perspectivas, siempre vinculadas con el ser humano, con la humanidad misma, con los sentidos, y sin quererlo hiciste todo una recomendación de lecturas y de títulos que para esta Feria del Libro también es muy favorable, muy bienvenida. Yo quiero agradecerte, quiero que sepas que Tierra del Fuego ya es tu casa, como le decimos gracias. siempre, y ojalá podamos en algún momento contar con tu presencia física para recorrer las escuelas, los colegios y seguir reflexionando sobre tus escrituras que nos hacen pensar muchísimo. Yo te Bueno, agradezco yo mucho. te agradezco mucho la invitación y para mí siempre tengo ahí unos recuerdos muy interesantes de cuando estuve por allí. Sí, lo sé, siempre conversamos sobre eso. Por eso tenés que volver. Por eso tenés que volver. Gracias. Así que muchísimas gracias, Eduardo, para nosotros un placer, y a toda la audiencia, a todos quienes están disfrutando de esta 25 edición de la Feria del Libro aquí en Tierra del Fuego, los invitamos a continuar con este ciclo de entrevistas desde el plan de lectura y desde otros sectores en los que vamos a escuchar la palabra de distintos escritores. Muchas gracias.